el siguiente curso. Como mencionamos, eh, les mencioné antes al iniciar la clase, se le puso a este tema de hoy, que del curso de la clase número 9 de Viviendo en Victoria, este curso de guerra espiritual, el que para resistir al diablo, eh, es evidencia de ser pueblo de Dios. Y significa resistir al diablo, tiene, tiene sus orígenes, y voy a pedir que alguien muy amablemente, mientras doy una pequeña introducción, vaya buscando Oseas capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 6. Vamos a concentrarnos después de eso en el versículo 6, que vamos a tocarlo en dos momentos de la clase el día de hoy. Y después, entonces, voy a aprovechar la lista en vez de y asignar. Entonces, más bien. De recuerdo que es la asistencia hay que indicar a aquellos que están varias personas en un mismo teléfono, con un mismo teléfono, indicarlo para que quede registrada la asistencia. Le voy a pedir a Patricia Dobles nos haga el favor entonces de tener Oseas capítulo 4. Alguien, Teresita. Le pido amablemente que me busque Miqueas capítulo 6, perdón, verso 8. Y voy a pedirle a, eh, voy a pedirle, estoy buscando personas que normalmente no llamo, perdón, a um, doña eh, Sandra, a doña Sandra, que nos haga el favor de leernos de Job capítulo 1. Job capítulo 1 son varios versículos los que le voy a pedir, entonces que lo tenga abierto, por favor. Entonces, recuerdo, Oseas es el primer libro del primer profeta menor, o sea que sí, es el libro que sigue después de Daniel. Entonces, adelante. Bueno, perdón, ahora, mientras lo tienen al mano. El capítulo 4 de Oseas es una de las secciones donde Dios presenta una una demanda judicial contra Israel, contra su pueblo. Eh, y el problema central que había detrás de esta audiencia o este juicio que se establece es que no era tanto la falta de religiosidad, sino la ausencia de relación genuina con Dios. Que si hoy, en el siglo XXI, como nosotros como creyentes, tuviéramos que hablar de esta eh, realidad, muchos los encontraríamos con que Dios tendría el mismo reclamo el día de hoy para con nosotros, como nosotros como pueblo. ¿Por qué? Porque podemos ir a la iglesia, leer la Biblia, podemos incluso dar ofrenda, servir, pero pues, el Señor no reclama o nos hace la queja en torno a nuestro servicio, a nuestra devoción en términos de las tareas que ejecutamos o del servicio, pero puede que el reclamo de Dios hacia nosotros tenga que ver con la misma raíz con que Dios se queja y hace una audiencia contra el pueblo de Israel o contra su pueblo. Entonces voy a pedirle entonces, persona que tiene Oseas del 1 al 6, Oseas 4 del 1 al 6, que por favor nos haga el favor de leer. Bueno, Oseas 4 del 1 al 6. Oíd palabra del Señor, israelitas, porque el Señor pleitea con los moradores del país. No hay fidelidad,
ni amor, ni conocimiento de Dios en el país. Perjurar y mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se comete. Por eso se enlutará la tierra, se extenuarán sus habitantes y las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Nadie acuse ni reprenda a otro hombre, porque tu pueblo es como los que acusan al sacerdote. Por tanto, caerán de día y contigo caerá también el profeta de noche, y a su madre y a tu madre la destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus De sus hijos. hijos. Gracias. ¿Recuerda cuál versión está utilizando su traducción? Reina Valera. Gracias. Yo- Okay. muchas gracias, Patricia. Perdón. Uh-huh. Este texto, esta versión, que es la que conocemos la mayoría, eh, es bastante contundente en pensar, en señalar varios de los aspectos que estaban dándose en medio de la tierra, no solo en medio del pueblo de Dios, sino en realidad que en medio del contexto estaba el pueblo de Dios. Dice, no hay verdad. Bueno, yo llega a decir hasta que ahí abundaban homicidios, robos, adulterio, violencia, fornicación, empieza a hablar de cosas que si lo vemos hoy, usted y yo podríamos a decirnos, esto es lo que vemos en las noticias todos los días. Abunda el homicidio, el robo, incluso aquí se exalta el adulterio y la violencia, pero para el contexto nuestro, prácticamente el que haya adulterio, fornicación, ni siquiera eso ya no sale de las noticias porque en el contexto actual eso no se ve, aunque no se ve bien abiertamente, no es, no es motivo de cárcel, ni siquiera es, eh, ni siquiera a veces es motivo de burla. Pero detrás vemos que el reclamo más fuerte que se hace aquí tiene que ver con que ellos que como pueblo de Dios estaban llamados a ser guías espirituales. Nosotros, usted y yo somos reyes y sacerdotes para Dios. Pero la pregunta detrás es que si somos guías espirituales, está concentrándose mucho más en la parte, en el contexto actual, en la parte de pastoreo o de los maestros de la palabra o maestros de la ley para enseñar al pueblo a ver cómo caminar. Y las quejas eran, no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios. Nosotros hemos trabajado a través de de estas tres semanas anteriores la importancia de aprender, de cumplir los dos grandes mandamientos que sabemos cuáles son. Pero si tuviéramos que resumir detrás de todo esto, es que el gran mandamiento se encierra en amor. Amor donde el amor que lejos de la expectativa humana no puede estar relacionado o no relacionado a sentimientos, pero nunca se puede decir que se ama sin elección. Señor escogió al ser humano, a cada uno. Cada uno fuimos electos. Dios murió en la cruz del Calvario porque amó al mundo. Y el mundo, así hubiera sido una sola persona o todos los billones que corresponden al día de hoy y tanto los que estamos con vida como los que han fallecido, el Señor por amor, por cada uno de ellos hubiera dado su vida en la cruz. Entonces,
al final, amar, al igual que el amor que Dios nos enseñó, sigue siendo una lección y que desde el principio cada uno de nosotros decidimos si nos mantenemos o no en esa posición. Los sentimientos se desvanecen, dice, y las personas cambian, pero lo único que impulsa una relación es la decisión de seguir adelante. Esta es una frase de King, bueno, mejor no lo pronuncio, de un autor que enfatiza que nosotros debemos de dejar de ver el amor como algo romántico, algo como esos corazoncitos que brindan en el aire donde se llena de emoción, nos llenamos de digamos, de sentimientos porque al final de cuentas el amor a Dios, a los demás y a uno mismo es una decisión en la cual o nos mantenemos firmes o no. A diferencia de Dios, que el Dios no cambia, es inmutable, el ser humano cambia. Hoy nos gusta una cosa que mañana puede cambiar, pero la diferencia es la firmeza de la decisión de mantenerse o no en amor, de mantener el compromiso de que se establece al iniciar el vínculo. Vimos que una de las, que al final todo el amor de Dios, todo lo que tiene que ver con el primero y segundo gran mandamiento, tienen que ver en gran parte por entender claramente que amarnos a nosotros mismos también es parte de la ecuación. Por eso, el anterior no puse a un yo con una corona. ¿Por qué lo puse? No porque nosotros seamos los dioses de nuestro corazón, porque ya hemos hablado a través de todo este tiempo que el que debe de ser Dios sigue siendo el único y grande Dios, Jesucristo nuestro Señor. Eso creo que se ha establecido con claridad, pero el tener también el amor a mí mismo, que no significa ni ponerme, o sea, ni ponerme de alfombra, ni creerme más que los demás, es importante que entre- teniendo esa base sana, es que yo puedo eh, com- eh, cumplir estos dos grandes mandamientos. Pero entonces significa que yo tengo que ponerle mucha atención al el yo porque se convierte en el riesgo de en que yo pueda incumplir todo el gran mandamiento. Al no amarme a mí mismo o al tener un amor distorsionado que me puede como que en este tiempo, como hemos visto a través de clases anteriores también, hay todo un culto a ponernos a nosotros mismos como el primer lugar. Es importante que cada uno de nosotros examinemos los peligros que hay detrás. Estos peligros, quiero concentrarlos, ustedes tienen siempre el material que lo pueden profundizar. La clase es una clase de 2 horas y a veces el material es un poquito más profundo, que quise ponerles esta filmina que hace énfasis a cómo nosotros podemos estar dándole ese lugar al yo que no le corresponde, como muchas veces podemos estar entronando nuestros deseos, nuestras necesidades y poniéndonos a nosotros en la toma de decisiones, poniéndonos a nosotros en primer lugar. Y como dije, en el mundo moderno, el yo se ha convertido en ese Dios.
donde eh, le damos lugar a los deseos desordenados que tienen que ver con la concupiscencia, que vamos a hablar un poquito más adelante, de hecho en la siguiente filmina. Pero Colosenses 3 del al 5 dice que la avaricia es idolatría. Y detrás de esta parte de que la avaricia es idolatría, es cuántas veces nosotros deseamos tener. Más que hablar de la codicia es que el querer acumular, el querer tener, el querer eh, tener cada vez más cosas, y eso se convierte en un deseo a veces desordenado que puede convertirse en un Dios y que el Señor abiertamente en ese pasaje dice que es idolatría. Por otro lado, eh, habla de la terquedad que muchos de nosotros podemos tener como una forma también de desagradar a Dios, poniéndonos a nosotros en ese primer lugar. ¿Qué es la idolatría del yo? Es cuando el ser humano coloca sus propios deseos, voluntad, placer, ego, o intereses por encima de Dios, donde la voluntad de mía está por encima de hacer la voluntad de Dios. O incluso uno podría decir, los tiempos míos son, pueden ser distintos a los tiempos de Dios, pero los que se rigen a la hora de tomar las decisiones son los míos. Eh, una de las partes más confrontativas en mi vida recientemente tiene que ver con esto, con la voluntad de Dios, el ser disciplinado, el ser realmente someterse a la voluntad de Dios. Cuando niña, una de las cosas, casi que era una política que yo decía, creo que descaradamente, lo decía desde pequeña, pero conforme más grande ya verbalizaba y entonces muchas personas lo conocían. Eh, a nosotros era muy seguido que bueno, que, a mí- que me pegaran. Era muy seguido. Entonces, ya fuera que, y yo me acuerdo que yo le decía, ya fuera que fuera de una vez o después, igual me iban a pegar. Entonces yo establecí una regla o una política silenciosa y era que ocultaba una rebeldía también que es más que pasiva, era un deseo de que mi voluntad era la que se establecía. Entonces, cuando me llamaban, yo decía que yo iba a la tercera llamada. Entonces me acuerdo que alguien, sí, bueno, puede tener yo unos 10 años. eh, ¿Por qué yo no iba? De hecho, me lo preguntó esa chiquita amiga mía en aquel tiempo, y yo le dije, igual, es que yo voy a la tercera, porque a la tercera, más bien es mi mamá la que va a salir a la calle para pegarme, y no quiero que me peguen en la calle, ¿verdad? Pero igual me iban a pegar. Mi mamá no le gustaba, mi mamá no así, nunca era no fue muy social, nunca, y entonces no le hacía mucha gracia que nosotros anduviéramos como en la calle. Y entonces, Yuri Gittens, mejor no voy a involucrar a mis hermanos, voy a invitar yo porque yo era la mayor. Entonces, no, a mí, como creo que ningún niño le gusta estar en la casa viendo a las paredes o ni siquiera viendo tele. Ahora es muy normal que los niños se queden en una pantalla. A mí me gustaba ver tele, pero tampoco tanto como, como me gustaba más salir y jugar afuera. Entonces, como la política casi siempre era que nos quedáramos adentro, cuando ya el hecho de salir, fueran vacaciones o no fueran vacaciones, el hecho de salir ya se implicaba un regaño. Entonces, bueno, en regaño, más que el regaño, ¿verdad? Entonces, yo, como dije, tenía esa política silenciosa.
Que un día cuando me preguntaron, dijo, no, es que ya la tercera, mi mamá se le agota la paciencia y ya viene por mí. Y entonces no quiero que me peguen afuera. Al final, ¿cómo costó como hija de Dios aprender que hacer la voluntad de Dios significa no solo ejecutarla, sino hacerla de forma inmediata? Yo puedo decir que hago la voluntad de Dios, pero si no la hago en el tiempo de Dios y cuando Dios me la dice, también estoy cayendo en que estar poniendo mi yo o mis deseos en el trono y Ujú. dejando y no permitiéndole al Señor que Él tome control. Cuando nosotros también ponemos nuestra felicidad como el propósito supremo, al final podemos estar callando ahí. Cuando Bueno, viera que eso es nuestra muy lindo. comunidad, por aquello tienen, hay unos micrófonos abiertos, cuando ponemos la aprobación personal, la comodidad, mi identidad y todas esas cosas, todo lo que hago gire alrededor de mí, puedo estar poniendo el yo en el trono y no siempre estoy consciente de que estoy convirtiendo a mi yo en Dios, en el Dios de mi vida. Yo creo que ya hablamos un poco al respecto, por eso no voy a ahondar en este pasaje, pero la solución a este problema, a este pecado de idolatría moderno, es poner a Dios en primer lugar y vivir para su gloria. Y a veces nosotros lo decimos, pero cuando se trata de ejecutar esto, ponerlo en acción, vemos que nuestros deseos son los que tienen prioridad y es donde hablamos de alguna forma de esos deseos desordenados, de esos deseos que hablamos antes, que tienen que ver con la concupiscencia. La definición general de concupiscencia, y no sé si lo ven ustedes claro ahí, pero es un deseo intenso y un apetito desordenado hacia los placeres carnales, los bienes materiales o pasiones mundanas. Desde el punto de vista de la etimología o la raíz, es que tiene que ver con ese desear ardientemente, codiciar. eh, si lo vemos desde una perspectiva teológica, es la consecuencia del pecado original, de acuerdo con la tradición cristiana. Y es de esa lucha interna, la debilidad humana, propia de la naturaleza humana, que nos impulsa a actuar de manera egoísta y descontrolada. No es pecado en sí misma la concupiscencia, sino es esa tendencia, esa invitación que a veces nos seduce el enemigo para que nosotros cedamos y caigamos en pecado. Es aquello que nos llama la atención. Dentro de eso vamos a encontrar cuando busquemos estos temas de los que hemos venido hablando que tienen que ver con ese yo, satisfacer deseos como la lujuria, la codicia, la avaricia, la sensualidad, la lascivia, y bueno, avidez decía ahí, pero que es como la astucia. Nosotros vamos a encontrar una serie de cosas formas en las que nosotros podemos darle lugar a la concupiscencia que puede darle lugar a que el enemigo nos ponga una zancadilla y nos haga caer en pecado. Eh, una de las formas, y cuento mucho de esto, varias de las experiencias en la vida personal, porque yo creo que la forma más práctica de entender algunos de los conceptos es viendo la realidad en la vida de alguien. Una, voy a decirlo como una facultad, ¿verdad?
no es motivo de, digamos, de hecho podría decirse que es motivo de vergüenza en algún momento. Eh, que yo tenía una, podríamos decir, como dije, una facultad donde yo ponía en mi mente, ¿verdad? El conquistar a alguien, donde conquistar era muy extraño, era como un control mental, porque yo, digamos que desde el punto de vista realista, eh, yo crecí en una iglesia, un contexto bastante legalista. Entonces, en ese contexto legalista, mi ropa era más que de monja. Uno se veía bastante feíto, digamos, nada agraciado. Entonces, me acuerdo que usaba unas enaguas que me llegaban hasta los tobillos. A veces, una moda, en algún momento les hacía un nudo de uno de los lados para que entonces se me viera un poquito más la pantorrilla. Eh, las blusas a veces eran como de dos capas y entonces uno se veía, yo diría como una, ay, yo no sé, como una caja con envuelta en varias cosas ahí, en varias bolsas. Pero entonces no había realmente una razón y yo siempre he dicho que la parte de seducción me faltaron las clases que, de, que no sé si se imparten o se enseñan en las casas o no, pero eh, lo podía decir que ¿Cómo era, le fue? perdón, no sé si es un micrófono que está abierto o alguien quería hablar algo. Hay micrófonos abiertos, Yurita. Ok, gracias. Entonces, en esta facultad yo ponía eso un objetivo en la mente y en que los más difíciles, decía yo, eran tres, como en 3 días, de hecho el que fue más difícil, que era en 3 días, lo que hizo fue asustarme. Me asusté porque usted me pregunta y qué quería hacer yo. No, perdón, yo no en mi contexto, cuando yo crecía, se usaba apretar, ¿verdad? Para hablando de darse besos con alguien en algún lugar, ¿verdad? Yo, de hecho, creo que mi primer beso formal fue como hasta los 31, o sea, tarde, bastante tarde. Entonces, eh, era solo por la satisfacción de decir a alguien más le hice check. Y muchas veces esto que se mueven o sea, yo lo estoy confesando, pero esto yo podía haberlo mantenido en secreto toda mi vida. Y podía haberme engañado a mí misma pensando que no había problema detrás de eso. Realmente, con esta persona que duró 3 días, que fue ahí cuando yo me asusté, yo entendí que no era normal que el que yo le pusiera, como decir, un blanco a alguien y esta persona se acercara. eh, yo a partir de eso dejé de usarlo. Años después, cuando oraron por mí, eso salió a la luz y salió a la luz como algo que tenía que ver con el control y esa satisfacción que estaba ligada también a mi ego. ¿Cuántas de nosotros las atenciones de alguien más lo que hacen es elevar nuestro ego? Y eso puede convertirse en algo que el enemigo utiliza para, en mi caso, darme uno. Yo puedo decir que incluso podría hablar de un poder demoníaco detrás, cuando detrás lo que Dios está esperando mm, es que usted y yo no le queramos hacer a otros lo que no desearíamos para nosotros. A mí nunca me hubiera gustado pensar en que alguien tiene dominio sobre mí con solo pensar, porque nadie le gusta ser marioneta de nadie. Entonces, hemos hablado de la importancia de las relaciones saludables.
teniendo un claro entendimiento de ello, que yo me tengo que amar a mí misma, no teniendo, eh, no teniendo una mayor estima de la que debo de tener, ni que a la hora de relacionarme con los demás, no puedo relacionarme poniéndolos por encima o poniéndolos por debajo de mí. Esa parte ya entendimos. El llamado que ha sido todo esto a enfocarnos a la necesidad de tener un equilibrio donde la humildad, el amor propio, el amor al prójimo y las relaciones interpersonales sanas son parte esencial de cumplir el segundo mandamiento, que me permite al mismo tiempo ser más susceptibles para poder cumplir el primero. Que detrás de todo eso, la madurez espiritual que nosotros podamos alcanzar depende de reconocer cuáles son nuestras fortalezas sin orgullo, identificando nuestras debilidades sin despreciarnos y amar a los demás sin anularnos a nosotros mismos o valorarnos por encima de los demás. Al final, lo que estamos buscando con cumplir el segundo mandamiento tiene que ver con ese equilibrio. Les invito a ver con detenimiento estas dos filminas que pasamos, que contienen mucha información. Algunas de ellas hacen referencias a pasajes bíblicos, pero al final, detrás de toda esta parte, es muy importante que entendamos que amar es cumplir el primero y segundo mandamiento, gran mandamiento, y que si bien amar es el secreto para que las relaciones duren, es importante entender que el amor es Dios, ese amor que es que realmente todo lo soporta, todo lo puede, no busca lo suyo, que realmente es un amor no distorsionado, es que es el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, ese equilibrio se puede lograr en la medida en que usted y yo nos sometamos a Dios, en la manera en que usted y yo permitamos que el Espíritu Santo trabaje nuestras vidas para poder alcanzar la, el agradar a Dios a través de cumplir estos dos grandes mandamientos. Como dije, es importante que usted y yo eh, podamos construir relaciones sanas en todas las medidas. Eso incluye amar a nuestros enemigos, que es quizá el principio más difícil de cumplir cuando nuestro enemigo de carne y hueso tiene una historia de donde nos ha afectado, nos ha dañado y Dios nos manda a poder eh, amarnos. Él está este principio que nace de solo el amor de Dios que que actúa en nuestro corazón, es que nosotros podemos tener, cumplir estas demandas de Dios, que no son una nueva revelación en sí misma, sino cuando el Señor Jesús habló de cómo se resumía la ley y los profetas, no estaba diciendo que era algo completamente nuevo, sino que el entender lo que Dios estaba pidiendo estaba siendo totalmente nuevo para en ese caso el pueblo de Dios, porque no había entendido la profundidad de las demandas de Dios. Y para eso le voy a decir a la persona que tiene Miqueas 6, 8, que nos haga el favor de leer el texto, por favor. No sé, y decirnos cuál es la versión que tienen. Tenemos Reina Valera.
Gracias. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gracias. Entonces, usted me dirá qué tiene que ver esto con dos grandes mandamientos. Y quiero que vea en la filmina, está perdón, está el análisis histórico y el análisis literario de este versículo para que si usted quiere profundizar, se tome el tiempo para leerlo. Pero quiero que se centre en las partes que dice las tres demandas divinas o las tres demandas de Dios para usted y para mí y todos aquellos que dicen ser pueblo de Dios. Y es hacer justicia. ¿Qué significa practicar justicia? Es hacer equidad, rectitud, actuar con rectitud, imparcialidad, proteger a aquellos que están vulnerables, llámese a huérfanos, viudas, extranjeros, pobres, incluso podríamos decir adultos mayores. Una justicia bíblica activa que no se basa en solo creer en la justicia, sino en practicar los deberes asociados a la justicia, que como dije es practicar la equidad y en aquellas áreas, aquellas personas donde es que son vulnerables, de alguna forma ayudarlos protegiéndolos para que haya verdadera justicia. Esta es la acción. El amor que hablamos desde el principio se demuestra con acciones. Entonces, hacer justicia es hablando de hacerlo con sin segundas intenciones, que es tal vez la forma de hablar. Si vamos a hacer acciones que pueden ser dignas de elogio, que parecen mostrar amor, lo que debe haber detrás no hay una segunda intención o búsqueda de mis intereses, sino de alguna forma realmente concentrarnos en que esa acción es para el beneficio de los demás. Por otro lado, dice que amar misericordia. Y uno podría decir, ¿por qué no dice practicar misericordia? Porque la práctica ya es algo que se estableció. Haga justicia. Y que esa es una de las demandas que Dios hace, que hagamos justicia, pero que dice que amemos misericordia, que encontremos el placer, el deleite en actuar por amor a los demás con misericordia. Entonces hablamos de amar misericordia significa amor leal, bondad pactual, fidelidad amorosa. Dicen, no solo practicarla, sino deleitarse en ella, reflejando el carácter de Dios que es misericordioso y es fiel. En otras palabras, en una charla como un año más o menos de alguien en la fundación fue decir que el apellido de todos los creyentes debería ser misericordioso. Entonces, si nosotros no estamos siendo misericordiosos, no estamos reflejando el carácter de Cristo. Pero aquí nos está diciendo que esa misericordia hacia los demás tiene que ver con el principio que también habla Juan 3:16. De tal manera amó que ese es el principio, que al final el amor debe ser la motivación, el deleite de hacer las obras por amor a los demás. Debe ser esa la satisfacción y no por ser vistos de los demás. Y dice la tercera demanda, humillarte ante tu Dios. ¿Y qué es humillarse ante Dios?
en ese contexto es caminar humildemente con Dios. Humildad, dependencia, discreción y comunión continua con Dios. No solo son actos aislados, sino una vida diaria de relación y obediencia. Aquí hice una lectura tal cual, pero creo que es claro para nosotros, para usted y para mí, que humillarse ante Dios es realmente poner a Dios en primer lugar, entendiendo que debemos estar sometidos a Dios. Detrás de esto, de este principio que está desde la antigüedad, es que hay una dimensión social, o sea, hablar de una relación de ese cumplir ese segundo gran mandamiento, haciendo justicia, esa relación que hay con los demás, una relación eh, que me insta a reflejar el carácter de Dios a través de amar misericordia, insiste en una dimensión espiritual que me lleva a usted, nos lleva a usted y a mí a poder caminar humildemente con Dios, sometidos en una comunión y en una dependencia de Dios. Esta es la estructura que está planteada desde el principio. Estamos hablando que Miqueas es uno de los profetas eh, menores, que podemos estar hablando que fue coetáneo en algunas de las épocas con el ministerio de Isaías. Dijo la revelación que Dios le dio que había que cumplir estos dos grandes mandamientos, que Dios espera obediencia más que ritualismo o religiosidad, que a él espera espiritualidad genuina, que es la que produce la justicia, es la que produce que el amor que Dios ya ha derramado en nuestros corazones se manifieste, amando incluso a aquellos que no se lo merecen, como hemos hablado. Y al final tener el carácter de Dios que se refleja hacia los demás o hacia el pue- a su pueblo, manteniendo una comunión como principio, que es la justicia y la misericordia para caminar esa, ese estado de humildad ante Dios, no esperando que a través de nuestras obras ser retribuido, porque uno de los peligros más grandes detrás de incluso de las obras que hacemos, del servicio a Dios, es que haya un deseo, tal vez no de satisfacernos a nosotros mismos, sino de una forma de intercambio. Si yo soy bueno, Dios tiene que ser bueno conmigo. Si yo soy bueno, Dios me tiene que premiar. Entonces, ahí, lejos de yo estar buscando una relación con Dios, lo que estoy buscando en forma directa es que Dios me bendiga y yo ame a Dios, sujeto a si me bendice o no me bendice. Detrás de este eh, énfasis que estamos dándole, estas demandas de Dios fueron las que son las que tenemos el día de hoy también. Fueron las que Dios le dijo a su pueblo que en Oseas 6, o 4:6, que ya leyó doña Patricia, doctora Patricia, eh, fue que el pueblo de Dios perece o pereció. Algunos hubo o fue destruido en otras versiones porque le faltó conocimiento. Eh, perdón, Auxi preguntó por la persona que tiene el nombre usuario en el Zoom. Ya no sé si todavía por aquello le hayan respondido a Auxi.
Vimos en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Detrás de este conocimiento que hay detrás, no está hablando solo del conocimiento teórico, del conocimiento, en el caso de ellos, de los rituales. Ya vimos a la hora de que la doctora, que Patricia nos hizo el favor de leernos los primeros 6 versículos de Oseas 4. Vimos que los reclamos de Dios no estaban enfatizados, no enfatizaban los ritos. Nosotros podemos cumplir los ritos. Podemos cumplir incluso las disciplinas, pero si nuestras disciplinas espirituales son religiosidad, Dios nos invita a hacer eso, pero sin olvidarnos de lo otro. Y el reclamo que hay en Oseas 4:6, otra vez se abrió el micrófono de alguien. Fue, no hay conocimiento. La versión de Reina Valera dice sabiduría, la que leyó Patricia. Pero detrás de esta reacción, de este versículo, es lo que se está diciendo es que no, perdón, un momentito, sí, sí, ok. Lo que se está diciendo es que no hay relación. El, Como en toda relación, yo puedo saber quién es alguien, pero yo no conozco a esa persona si no tengo un vínculo. Yo puedo saber quién es la presidenta del país, pero eso no significa que la conozco. Y mucho menos poder asegurar que sé cómo es su carácter y cómo va a tomar decisiones. Si yo no tengo conocimiento de esa forma de ser, yo no puedo decir realmente que conozco a esa persona. Puedo decir, sé sobre ella. He oído algunos aspectos pero el conocer tiene que ver con la dependencia, tiene que ver con esa profundidad que da la relación. La relación es la que genera ese vínculo. Entonces, por eso hablaba de dependencia, dependencia como vínculo. No, en el caso de nosotros sabíamos que hablamos, al hablar de Dios, hablamos de esa dependencia de Dios, donde Él toma las decisiones, donde hay un sometimiento. Pero aquí lo quise enfatizar en esa dependencia que nace de establecer ese vínculo donde nosotros eh, conoc- a través del tiempo va madurando la relación, incluso cambiando hasta hacerse cada vez más cercana. La acusación detrás de este pasaje es que en la medida de que nosotros no amamos a Dios, es en la misma medida donde Jesús nos dice, es que si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no hay una relación estrecha, si el amor implica hacer misericordia, el hacer obras de piedad, no está basada en el deleite, es muy difícil obedecer. Obedecer por obligación, vimos antes que se convierte en algo que tarde o temprano se quiebra, no es duradero. En cambio, cuando la obediencia o la sumisión está basada en deleite o en amor, uno se somete por respeto y actúa en consecuencia, haciendo que la relación se estreche.
Entonces, la falta de conocimiento que destruyó al pueblo de Dios fue la falta de una relación, de entenderlo, de conocerlo, de vivir bajo ese pacto. Entonces usted y yo podemos conocer a Dios, podemos cumplir con las leyes, pero saber quién es Dios, cumplir con los mandamientos, incluso con los ritos y el servicio de Dios. Pero si no hay relación, podemos estar cayendo en el mismo pecado por el cual el pueblo de Dios falleció o pereció. Incluso dice más fuerte, fue destruido, arruinado, dice la traducción de esta palabra. Podría hacerse como arruinado, reducido al silencio. Y habla un poco aquí que es una ruina espiritual, moral y nacional que va a conducir a un juicio divino. Tras de tanto el texto de Miqueas, con las demandas de Dios para su pueblo, como la acusación y la fuerte que también se manifiesta en Oseas 4. Estamos pensando detrás que hay como un salón de juicio donde se está llevando una audiencia, donde en estos mismos escenarios encontramos que hay varias figuras, tanto las que es el acusador, el, en ese caso, el juez que va a dictar sentencia y obviamente el acusado, el que está siendo sentenciado. Entonces, en estos contextos de estos dos pasajes, los que están sentados en el banquillo de los acusados es el pueblo de Dios. Uno por incumplir las demandas y otro aquí diciéndoles las razones por las cuales la situación de ruina se está viviendo tienen que ver con el actuar del que está sentado en el banquillo de los acusados, donde hay falta de relación con Dios. Y en el mismo contexto de 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 un salón de acusados, nos vamos a otro mismo ambiente, que es que nos enfrentamos a la hora de hablar en la guerra espiritual cotidiana y tiene que ver con lo que está en Job capítulo 1, incluso capítulo 2 de Job. Pero nosotros, por muchas razones, no vamos a leer todos los pasajes que están en este contexto, pero creo que todos conocemos mucho la historia de Job y de los 42 capítulos que encierran. Creo que la mayor complejidad que experimenta todo aquel que es pueblo de Dios, toda aquella persona que es creyente, y es el sufrimiento de los justos. Y detrás del sufrimiento de los justos realmente hay una prueba que es lo que queremos enfatizar. Entonces voy a pedir a la persona que tiene Job abierto, pues, Job 1, que nos haga favor de leer del versículo 5 al versículo 8, perdón, 9, por favor. ¿Quién tenía, perdón, Job? No les estamos escuchando si ya empezó a leer. ¿No era doña Sandra? Sí, nos hace el favor. No sé si está teniendo problemas con el micrófono porque no le escuchamos. Si quiere leo yo, repítame el pasaje, porfa. Eh, el capítulo 1 del 5 al 9, por favor.
Ok, Job 1, 5 al 9. Sí. Dice así. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Job, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Gracias. Este, pasaje quiero enfatizar lo que ustedes se imaginen la corte celestial. Y llega un acusador. En este caso, de hecho, el acusador o el adversario, que está traducido como Satanás, ¿verdad? Y eso es lo que significa Satanás, adversario, opositor, acusador, pero en el contexto de nuestras traducciones, Satanás está con mayúscula. Dice que realmente si uno examina el hebreo, está diciendo un opositor, pero entendemos con la revelación, con el paso de tiempo, que era que está, ya nosotros sabemos cuál es ese enemigo en el contexto de Job, que prácticamente Job es uno de los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Creo que es importante mencionar desde el punto de vista histórico se le sitúa como el primero, antes de incluso hablar de Génesis, Éxodo, pero desde el más antiguo. En este contexto, desde, vemos a un enemigo, a un acusador que se presenta o sea, con libertad. No vemos a que él se infiltró o él se camufló, no, él subió medio de a esa corte celestial. Y cuando le preguntó Dios a Satanás de dónde venía, él dijo de andar por la tierra y de andar por ella. Y entonces Dios le hizo referencia y le habló bien de Job. ¿Y qué fue lo que le preguntó, lo que expresó Satanás, que está específicamente en el verso 9? Le preguntó Satanás a Dios, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? La pregunta detrás de eso es, ¿puede el ser humano, uno tan noble, tan fiel, tan piadoso como Job, como dice, servir a Dios sin beneficios, sin buscar algo a cambio? Todos los días a usted y a mí se nos presenta la misma situación, la misma pregunta. ¿Podemos servir a Dios sin que hayan intereses de por medio o sin que estemos buscando amar los beneficios más que a Dios? Esa es la pregunta. Conforme avanzamos en la historia de Job, vemos a que las acusaciones del enemigo nunca fueron conocidas de parte de Job. Él nunca estuvo consciente de la guerra espiritual que había detrás de el sufrimiento que estaba experimentando. El sufrimiento detrás de este escenario lo hizo el enemigo.
Todos conocemos que él era uno de los hombres más ricos del Oriente, si no el más rico del Oriente, en el momento que esto ocurre, y de pronto a otro le vinieron tantas calamidades que se quedó prácticamente sin nada. Y fallecieron el ganado, los sirvientes, ¿cómo se llaman? No los terrenos, sino digamos, las cosechas. Podemos hablar también de incluso haber perdido a sus hijas e hijos. Todo eso, todo lo experimentó porque los siguientes versículos de ese capítulo 1, que es le voy a pedir a Ausi que nos haga el favor entonces de leer el verso 12 y al 14 De Job, de Job, sí, de Job 1, un- 1, 12, 14. Dice ¿sí? así, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el Ah, primogénito. ujú. Ajá. Sí, Y vino debe ser un... era hasta el 13. Perdón, Perdón. no importa, no, es que fui yo la que cometí el error, así que, porque no quería entrar en esa narración. Entonces, Ok. le voy a pedir que pase el 21, pero un momentito. Entonces, ya vimos, él perdió todo, pero había una restricción. La restricción que Dios le puso a Satanás por el sufrimiento que experimentó que Job, donde iba a perder todo, incluyendo a sus hijos e hijas, fue: no lo puedes tocar. Puedes hacer todo lo que, o sea, que quieras alrededor de él, pero no lo puedes tocar. Después vemos el verso 21. La pregunta y la situación que estaba de fondo es: ¿sirve Job a Dios de balde? ¿Sirve Job a Dios por los beneficios que tiene? Porque ese fue el comentario de, pues usted lo ha enriquecido. Sus hijos son de los mejores, sus hijas son de las más bonitas. Todo lo que tiene, lo has cercado, lo proteges y lo multiplicas, todo lo que pones en su mano. Vamos a ver, si usted le quita todo, él va a seguirle sirviendo, va a seguirlo amando, porque al final esa era la pregunta: ¿sirve Job a Dios de balde? Entonces, pero ¿qué ocurre en el verso 21 después de que se le quitó todo? Dice así, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gracias. La respuesta al juicio que se estaba eh, eh, realizando después de interrogar a Job, después de experimentar el sufrimiento, Job se defendió sin realmente estar consciente de que había estado siendo acusado por un enemigo que quería ver su derrota. Él lo que dijo fue: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Jehová dio, Jehová quitó. Incluso llegó a decir: bendito sea el nombre del Señor. Entonces, detrás es esta realidad. En lo cotidiano, en la vida de Job, Job nunca supo. Nosotros los lectores del libro sabemos que quien le causó todo el sufrimiento, quien quitó, quien destruyó fue Satanás, pero Job nunca supo, pero se mantuvo firme en algo, en que el nombre de Dios sea bendito. Entonces, él ganó la batalla. Ante la pregunta,
y la acusación de si él servía a Dios de balde, la respuesta es, yo sé que todo lo que tengo proviene de Dios. Si Él me lo quita, yo tengo que igual alabar a Dios. Y esa es lo que se espera detrás de que Satanás vea de una y a otro. Sabemos, incluso en Apocalipsis dice que se presenta delante de Dios de día y de noche acusándonos. La pregunta es si todas las veces que estamos siendo, pues, estamos siendo señalados como culpables, está siendo puesta a prueba nuestra fe, si salimos airosos como Job, o por otro lado, lo que hacemos es, pero si yo que soy sierva de Dios o siervo de Dios, y yo que hago todo esto después de servir a Dios, después de hacer las cosas, vea todo lo que me aconteció. Capítulo 2, el versículo 4 que le voy a pedir por favor, no, perdón, desde el 3 me hace el favor de leer también a Auxi. 2, Ajá, 2, 3 y 4. por favor. Ok, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, Perdón, no, temeroso? No, perdón, Auxi. Capítulo 2, capítulo 2, ¿sí? versículo 2 y 3. No, 3 y 4. 3 y 4, ok. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado? Ese es el mismo que estaba leyendo, ¿no es cierto? Job 2, 3 y 4. Sí, voy a ver si es un asunto de versión. Sí, que adelante, perdón. 3, Ok, Job 2, 3 dice 3. así, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? El 4 dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y Ujú. después, gracias, Sausi, perdón. Y sí, sí estaba correcto lo que estaba leyendo desde el principio, solo que yo tengo en mi mano otra versión, la, casi la misma, solo que la del 95. La mía es Entonces, del 64. ok, ok. Entonces, en la versión que tengo aquí, no, te fijaste en mi siervo, voy a hacer la dramatización, se fijaste, pese que todo lo que usted me dijo me incitó y me hizo que literalmente sin causa o de balde fuera arruinado, él mantuvo su integridad. Vemos que entonces Satanás dijo, ah, bueno, está bien, sí, sí, está bien. Ganó, le quitaste, o sea, le quitó todo y siguió alabando a Dios. Pero dice, vamos a ver, tóquele la piel. Esa era la pregunta. Tóquele la piel y vamos a ver si él se mantiene firme. Y aquí viene a una persona que incluso usa Satanás de alguna forma para desanimar a Job después de eso. Dice que Job no, se enferma producto de una intención diabólica. La enfermedad tenía un trasfondo diabólico. Y entonces la mujer, al verlo incluso enfermo, con marcas en la piel y todo, llagas, dice la esposa, le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso fue lo que le dice. Pero, ¿qué le responde Job? Le dice, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues que recibiremos de Dios el bien y no el mal, y el mal no lo recibiremos.
Y entonces dice esa parte, en todo esto no pecó Job con sus labios. Él, detrás de todo esto, la forma más efectiva detrás de la guerra espiritual que libramos de Satanás es que nosotros no estemos conscientes de lo que estamos viviendo. Job nunca se enteró del acusador que había llegado delante de Dios para causarle todo este daño, que incluyó no solo quitarle eh, todos sus, todos sus bienes, incluso a sus seres queridos, a sus hijos e hijas, sino que también dañó su salud. Y la pregunta detrás y la acusación detrás de todo esto es, ¿realmente Job ama a Dios o ama lo que Dios puede darle? Como Dios le da salud, entonces Job ama a Dios. Como Dios le da posesiones a Job, entonces Job ama a Dios. Pero podemos decir, porque Dios me da. ¿Realmente amo a Dios por lo que Dios me da o la salud que me provee? ¿O amo a Dios por quien es Dios? Porque al final las dos respuestas de Job fueron las mismas. Dios da, Dios quita, Dios bendice. Y en el caso de Job dice, hace mal contra nosotros. Nosotros que ya tenemos una mayor conocimiento de la verdad, entendemos a través de de la revelación de la palabra que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de lo que hay en el corazón es que es tentado y seducido, porque en sí Dios cuando eh, nos pone ahí a decidir entre el camino, nosotros decidimos cuál camino tomamos. Al final, incluso cuando hablamos de pecar y de pecar profundamente, no es que Dios nos incita a pecar, de hecho nos pregunta cuál es el camino que queremos tomar. Entonces, sabemos a través bueno, de todo lo que incluso dice Romanos, capítulos 1, 2 y 3 de una forma muy fuerte, hablando del pecado y las consecuencias, entendemos que Dios no hace mal realmente a nosotros. Lo que pasa es que nuestras acciones nos hacen pagar a veces las consecuencias de esas malas acciones. Y como dije, lo podemos estudiar un poco más en Romanos. Pero, ¿qué es lo que entendemos? Es que hay un acusador, ese enemigo que está vencido, que dice que incluso Lucas dice que vio que Jesús vio a Satanás caer como un rayo, que es uno de los incluso más debates más fuertes detrás de todo de todos, hablando de la caída de Satanás, siempre se hacen referencias a dos pasajes que son de los dos pasajes más controversiales que existen hablando del el origen de Satanás, que tienen que ver con Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28. Los pongo aquí, pero uno dice que uno habla del rey de Babilonia, ¿verdad? Y el otro es del rey de Tiro. Entonces, Isaías es el que habla del de Babilonia y Ezequiel del de Tiro. Y hablan de la caída de esos reyes, pero cuando uno las habla de cómo caíste del cielo, por ejemplo, que creo que es una de las frases, uno de los textos que
de memoria dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Postrado fuiste por tierra. Y entonces encontramos esa descripción de ese ser caído que se atribuye a Satanás y puede que sea una ilustración, un tipo abierto de la caída de Satanás y sus ángeles o sus demonios. Pero formalmente, detrás de la caída de Satanás podemos entender que esto ocurre cuando en la cruz del Calvario, perdón, el ministerio de Jesús, la autoridad de Satanás se fue minada. Incluso en la cruz del el Calvario entendemos que el que tenía el imperio de la muerte, que era y era el príncipe del mundo, le fue arrebatado en la cruz. Entonces, el poder del enemigo está señalado como que el enemigo con que peleamos está vencido y que nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, entendiendo que el sufrimiento es la estrategia más efectiva para que usted y yo cuestionemos la bondad de Dios, cuestionemos nuestra relación con Dios, que al momento de que nuestra fe es probada, nosotros debemos ver si la respuesta a la prueba es o triunfo o fracaso, donde el triunfo y el fracaso está señalado en si hemos identificado a quién estamos sirviendo, a quién estamos creyendo, si solo servimos a Dios por lo que Él nos puede dar. Y al final vemos que hay una serie de beneficios o propósitos en el sufrimiento, que es un tema de los cuales no nos gusta hablar, pero también quise tomar el tiempo para ponerlo aquí, para que usted lo revise. Hay muchas cosas que estamos diciendo hoy que es importante que revise. Porque al final, como dije, una de las estrategias más fuertes para que Satanás distorsione el campo de guerra en que estamos usted y yo es que logra sembrar duda sobre el amor de Dios, sobre la bondad de Dios. Trata de promover la amargura y el resentimiento. Tres, incita a la rebelión o al abandono de la fe, abandono de Dios. Incluso cuánta gente no se ha apartado de Dios, incluso haciéndose ateo, cuando no ha visto una respuesta a una de sus peticiones. Eh, Acusar y condenar es parte de lo que busca el enemigo a través del sufrimiento, de recordarnos nuestros errores del pasado y generar culpa y generar esa desesperanza que hace que también nosotros nos alejemos de Dios. No trata de aislarnos del cuerpo de Cristo. La estrategia efectiva al aislarnos es que qué fácil es derrotar a uno, que incluso dice Proverbios que es caer a uno y no hay quien lo pueda ayudar, pero si están dos, pueden ayudarse. Esa es la intención del enemigo detrás de alejarnos de la comunión con los demás, incluso la comunión con Dios y su palabra. Busca que a través del sufrimiento nosotros perdamos la esperanza, y que son de las tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Si el enemigo logra a través del sufrimiento sembrar la cizaña, nosotros caemos en la trampa que el Satanás pone. Incluso que el adversario eh, se presenta con argumentos delante de Dios para acusarnos todos los días. ¿Sirve el creyente a Dios de balde?
¿Lo sirve el creyente a Dios por lo que Dios es o solo por lo que recibe de Dios? La victoria que usted y yo estamos llamados a tener en la guerra espiritual no es, y particularmente sobre el sufrimiento, es que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe, confiando porque Dios, Jesucristo, ha vencido. Al final, detrás de esto es la guerra que usted y yo estamos viviendo, tiene sus herramientas en la necesidad de cumplir las demandas de Dios y al mismo tiempo el reto que representa el tener a un opositor que va a buscar que usted y yo no cumplamos, porque en su estrategia trata de hacernos sufrir para que provocar amargura, como dije, resentimiento, sembrar la duda, la desesperanza y romper la comunión con Dios, para que el propósito por el cual Dios nos llamó no se cumpla. Porque quiero que entendamos que estamos en el show del enemigo y esta aquí vamos a ver si lo puedo, ay, voy a compartir el sonido que no lo hice antes, porque si no, no van a poder escuchar tras de que creo que está un poco bajo el volumen. Entonces, quiero y decirle a Marixa para que entendamos que el show que el enemigo monta y las dimensiones a las que llega, tratando de que usted y yo no cumplamos gran, los dos grandes mandamientos. Y pues, Dice al final, sí, 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 pégale al muñeco y no a mí. ¿Por qué le pega al muñeco si es solo un títere del ventríloco? No le hagas caso a ese muñeco. ¿Por qué ese hombre le pega al muñeco si es solo un títere del ventríloco? El muñeco es el único culpable, señor, pégüele más. al final, diferentes escenas o acercamientos de es que al final el enemigo logra, uy, me salí. El enemigo logra que distraernos, distraernos de esta verdad que el enemigo usa, usa. Ay, perdón, no, eso no es. Que el enemigo usa a seres humanos comunes y corrientes, a personas de carne y sangre para que usted y yo no cumplamos la ley de Dios, no cumplamos la orden de Dios. Y detrás de esa estrategia satánica, vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6, verso, verso 12. Y yo le doy ahora la palabra a, perdón, a Marix Espinosa. Voy a compartir. Que no tiene aquí. No sé si ya también, no sé qué fue lo que vieron. Donde Efesios 10, 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hola, buenas noches. Em, Dame un toque para poder ver lo tuyo y no salir. Ok, agrandar un poco la pantalla aquí. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de la jerarquía demoníaca. Y esto tiene que ver con una copia, ¿verdad? Burda de la jerarquía de Dios. Pero vamos a iniciar con esta. Como lo dice Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, ¿cuál es esta jerarquía? Iniciamos, ¿verdad? Con que Satanás o el adversario, ¿verdad? Él es la cabeza, ¿verdad? De este reino. Se le conoce, ¿verdad? De muchas formas. Se le conoce como Lucifer, como el diablo, como la serpiente antigua, como, ¿verdad? Como usted lo quiera llamar, pero él sigue siendo el mismo, es uno solito. ¿Cuál es la función de él? Vino a matar, a robar, y destruye a través de sus servidores. Rara vez lo hace personalmente. Luego siguen los principados, ¿verdad? Que estos son los que gobiernan, los principados gobiernan países con guerras, con pobrezas extremas, con situaciones, ¿verdad? Catástrofes, todo este tipo de cosas. Luego las potestades que gobiernan las regiones, ya sean provincias, cantones, barrios, con todo lo que conlleva. Gobernadores de las tinieblas de este siglo y se controlan la autoridad. ¿Cuál es autoridad? Los gobernadores, digamos, los políticos, los que están en eminencia, ¿verdad? Ellos controlan esto. Luego vienen a los que a mí me gusta llamarles vagabundos, ¿verdad? Porque yo siempre le he dicho a Yuri que no tienen nada que hacer, entonces salen a fregar. Esas son las huestes espirituales de maldad que controlan personas, objetos, ¿verdad? Estos trabajan con el suicidio, con los asesinatos, con las pasiones desordenadas, pleitos, destrucción de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Está de verdad con el pecado, la estructura del pecado, están involucrados en los pensamientos desordenados, los que soplan, los que llegan a una casa a mover muebles, sillas, por eso yo les digo espíritus vagabundos, ¿verdad? Porque son espíritus que están ahí para hacernos el ratito difícil, para tenernos guerreando, como el títere ese que puso Yuri, ¿verdad? Están ahí moleste y moleste y moleste, y están siendo usados por un espíritu inmundo. Por eso la Biblia nos dice claramente al principio, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Cuando nosotros estamos peleando contra algo, normalmente atacamos la persona, atacamos el ente, atacamos lo que vemos, porque es lo que está enfrente de nosotros. Pero la Biblia nos establece claramente que no es así, que no es contra carne, no es contra, este, no es físicamente aquí el asunto, ¿verdad? Sino que es un asunto espiritual. En Apocalipsis, en el 12:9, es donde lo encontramos al enemigo como la serpiente antigua, que también se le llama el diablo y Satanás. En Juan 12:31, ¿verdad? Se ve como el príncipe de este mundo, ¿verdad? Que será echado fuera. Y después en 2 Corintios 4:4 dice el Dios del siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad? Por eso es que trabaja con tanta facilidad. Desde que se empezó este curso, yo les he establecido que uno de los principios del enemigo es que usted lo ignore. Entre más usted ignore sus artimañas, más fácil se mueve, ¿verdad? Tiene más facilidad, más astucia para moverse porque se va a mover dentro de la ignorancia del ser humano. Si usted no conoce por qué es lo que se está moviendo en el barrio, qué es lo que se está moviendo en su casa, qué es lo que se está moviendo en el entorno, qué es lo que realmente está molestando, él va a seguir haciéndolo y lo va a seguir haciendo con más libertad, porque usted no sabe contra qué está luchando. Por eso es que estas charlas son tan importantes, muy importantes. Antes de entrarle a estos dos pasajes, quiero establecer algo que siempre que hablo de la jerarquía del enemigo, hay que hablar de esto, porque es parte de lo que la gente llega a confundir cuando hablamos de la jerarquía, ¿verdad? Cuando hablamos de la forma en que hemos oído mencionar a nuestro enemigo, lo que cambia es la forma de llamarlo. O sea, le llamamos Lucifer, le llamamos Satanás, le llamamos la serpiente antigua, pero tenemos que establecer que sigue siendo el mismo, ¿verdad? Que es uno, un solo ser que lo conocemos de diferentes nombres. Eso sucede como cuando a uno le ponen un apodo, ¿verdad? Entonces a Julanito le dicen Panchito, pero se llama Pedro, se llama, no sé, a veces el apodo no tiene nada que ver con el nombre principal, pues así nos sucede con el enemigo, pero es una forma de llamarlo, porque sus acciones son siempre las mismas: robar, matar, destruir, mentir. Otra información importante con respecto a Satanás
no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente. Pongámoslo así, Satanás está, y siempre lo digo así, y vieran que yo siento de verdad el hecho de poder decirlo, porque yo digo, es que la gente cree que el enemigo tiene la facultad de poder trasladarse. No, él está sentado como en un trono. Imagínese un trono, ¿verdad? Está sentado ahí en el infierno, donde sea que esté, pero ahí está sentado. Y desde ahí envía a los demonios a hacer la tarea. Rara vez lo hace personalmente, y en la única parte donde lo vemos trabajando personalmente es directamente con nuestro Señor Jesucristo, en las tentaciones, en toda la persecución, en toda la destrucción, ¿verdad? Que él hace para con el Señor Jesús. Es el momento en que lo vemos haciéndolo personalmente. De ahí en fuera son todos, todo ese otro séquito el que él envía a hacer el trabajo, a hacer su tarea, ¿verdad? Entonces, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia son atributos exclusivos de Dios. El que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo conoce, solamente Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar claros. Y una de las cosas que siempre ha querido y quiere es ser igual a Dios. Entonces, por eso vemos que el enemigo tiene una copia casi exacta de la jerarquía de Dios. Dios como Señor, el enemigo como el principado. Arcángeles y principados al servicio de Dios, y todo eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses, creo que Yuri no lo puso aquí, pero bueno, esto, ¿verdad? Al servicio de Dios, los ángeles que están al servicio de Dios, enviados por Dios al servicio del hombre, ¿verdad? Los serafines, seres de luz, y los querubines, guardianes para la alabanza del Señor. Si alguien quiere los pasajes bíblicos, después se los podemos pasar. Dice, la mayor diferencia entre Satanás y Dios es que él fue creado por Dios como un propósito y se desvió, mientras que Dios nadie lo creó. Y él es el creador de todas las cosas, las que existen en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es algo que tenemos que establecerlo. El enemigo fue criado, Dios no. Él creó todo lo que existe, incluyendo al enemigo, que se desvió en algún momento de su tarea, de la principal. En Daniel 10:13, el príncipe del reino de Persia, que hablaba ahora Yuri, dice, se me opuso durante 21 días. Recuerden, Daniel está orando, y desde el momento llega el ángel Gabriel y le dice, desde el momento en que empezaste a orar, la respuesta fue enviada, pero se opuso el enemigo porque es un opositor. Aquí se le ve como el príncipe de Persia. Luego en Daniel 10:20, luego vendrá el príncipe de Grecia, viene a ser el mismo, ¿verdad? Lo que es uno solo con diferentes formas de nombrarlo. No sé, Yuri, no veo más aquí en la Firmina. Bueno, aquí vemos, es importante, aquí la volvió a poner Yuri aquí abajo, Organización General del Reino de las Tinieblas, ¿verdad? Satanás como líder supremo, o el jefe, o el mandamazo, como ustedes quieran decirle, ¿verdad? Pero él siempre es él. Luego siguen los principados, autoridades principales, potestades, autoridades delegadas, gobernantes de las tinieblas, ¿verdad? Que influencian el sistema y la cultura, y las huestes de maldad, ¿verdad? Los vagabundos, fuerzas espirituales que operan en diversos niveles. En estos huestes de la maldad se manifiesta la brujería, la hechicería, cartomancia, adivinación, todo lo que tenga que ver entra aquí en huestes espirituales, ¿verdad? Vamos a ver. La advertencia importante, esto es muy importante. La Biblia dedica mucho más espacio a Cristo, a la autoridad del creyente, a la armadura de Dios, a la obra del Espíritu Santo. El énfasis bíblico no es aprender todos los detalles del reino de las tinieblas, sino recordar que nosotros tenemos autoridad en Cristo Jesús para hollar serpientes y escorpiones, echar fuera demonios, libertar cautivos, sanar enfermos. Eso fue una autoridad delegada, perdón, por parte del Señor Jesús a nosotros como iglesia. Tenemos esa autoridad. Conocer sus artimañas para saber cómo enfrentarlo.
Es para eso que nosotros estamos, se dan estos cursos, se dan estas enseñanzas. No es para darle pleitesía ni preeminencia, ¿verdad? Es sencillamente para conocer a qué nos estamos enfrentando, a qué nos enfrentamos todos los días, a qué se enfrenta usted cuando usted dice, uy, es que en mi casa se están moviendo cosas. ¿Verdad? Hay gente que dice, es que en mi casa se están moviendo cosas, es que en mi casa, es que me están haciendo. Bueno, ya usted sabe que tiene que enfrentarse a los espíritus de las regiones de los lugares celestes y reprenderlos y ordenarles que salgan y que se vayan, porque usted tiene la autoridad para hacerla delegada de parte de nuestro Señor Jesucristo. No es en su nombre, es en el nombre de Cristo Jesús que usted tiene esa autoridad. No sé si hay algo más, Yuri. Sí, tal vez aquí ¿A dónde? sí, mencionar, digamos, más que los nombres de Satanás y otros, hablar de la realidad que existe. Si hay una organización, hay nombres Ajá. específicos del enemigo, pero detrás de esto hay un interés que yo puse la semana pasada como el que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y puse Ujú. esa filmina. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan enfocados, tan deseosos de Sí. conocer esa parte y dejando de lado que a pesar de que hay todo un sistema organizacional, precisamente por las limitaciones que Marixa mencionó que tiene el enemigo, ¿verdad? Al no ser omnisciente ni omnipotente, él tiene que organizarse. Pero Ujú. en toda esa organización tiene un solo, como dijo Marixa también, ¿cuál es el propósito? Matar, robar y destruir. Entonces, piénselo así, que el enemigo ha montado toda una estrategia para gobernar territorios y infundir a través de de los territorios, ¿verdad? Formas de pensar, ideologías que van en contra de Dios, de establecer gobiernos y cosas que se mueven en ese nivel, a nivel, como dije, de naciones. Otro podemos encontrar a un grupo de esos subordinados, de esos principados que gobiernan esos continentes o incluso esos países, a, digamos, potestades que trabajan en la economía, que trabajan en, por ejemplo, Ujú. en En las las enfermedades, en- inclusive. exacto. Entonces vamos a encontrar todo ese esquema para lograr como mencionó Marixa, que tratar de destruirnos, pero al mismo tiempo ver claramente que hay toda una serie de nombres que están registrados en la Biblia, para que nosotros, usted y yo, seamos conscientes de esa realidad. Entonces, estaba toda la parte que no sé si no la veías, la parte derecha, que eran los nombres de demonios y otras entidades malignas que están registradas en la Biblia. Ok, sí, no, no había visto es que yo como amplié la pantalla, entonces se me salió de la pantalla. Estos, miren, qué bueno que sería que de verdad tomaran un poquito todos estos nombres que están aquí y las citas bíblicas y les pongan un poquito más de atención. Volvemos al tema del enemigo, ¿verdad? Satanás como el líder de la rebelión contra Dios, el que incitó toda la rebelión, el que quiso subir al cielo, en el trono de Dios y destronar a Dios, ¿verdad? Esa está usted lo quiere leer y entenderlo mejor, le hace todo el libro de Zacarías y va a captar muy bien ese. Luego está Belcebú. Este es el príncipe, ¿verdad? O el de los demonios. Viene a ser el mismo. Entendamos que los nombres son dados como un apodo para darle a entender a usted, para que usted me lo capte, ¿verdad? Es un apodo que le ponen al enemigo. La Biblia lo pone, lo establece porque es importante que lo entendamos porque es en el tiempo en que se conocía con el nombre con que lo estaban tratando en ese momento, ¿verdad? Dice, por Belcebú, príncipe de los demonios, era considerado un gobernante demoníaco. No es otro, sino el mismo Satanás que gobierna los espíritus inmundos y que les da las órdenes y digamos, el coronel, el general, el que manda, el mandamás. Ese es Belcebú en este caso. Abadón o Apolión
también. Ese se encuentra, no está específicamente, ¿verdad? Si usted lo va a ir a leer en Apocalipsis 9:11 y van a creer que lo va a encontrar así tan específico, no va a Perdón, estar con esos dos nombres sí está, para el que 9:11. Voy a ir a Apocalipsis porque no lo ahí recuerdo. ahí está puesto, ¿A perdón. dónde? En la De cita. Abadón y Apolión, y si lo amplias, ahí ves el Ok, texto abajo. tenían por rey sobre ellos al ángel, ok, del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, ok, son dos nombres sí, sí, ya, ok, ya me ubiqué. En el hebreo es Abadón y en el griego es Apolión. Luego están las legiones, ¿se acuerdan de las legiones? ¿Se acuerdan de la administración de nuestro Señor Jesucristo a un hombre que estaba poseído por una legión y que los espíritus inmundos salieron y fueron atados de cerdos, ¿verdad? Mi nombre es Legión porque somos muchos. Mire, para que una persona ya tenga todo este séquito, las puertas que abrió fueron muy grandes, los pactos que se hicieron fueron muy altos, ¿verdad? Entonces, hay un montón de espíritus que gobiernan a una persona al punto de querer matarla, como en el caso de esta situación, de este caso que vemos en Marcos 5:9. No es un nombre propio, sino una descripción de una multitud de demonios. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que están trabajando más espíritus inmundos o tomaron más, en lugar de una posesión demoníaca de un espíritu inmundo, fueron muchos espíritus inmundos. Luego está Belial, y que concordia Cristo con Belial. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial, verdad? Cuando Jesús se defiende ahí de una acusación que están haciendo contra él, o creo que en esta más bien es Pablo hablando aquí, 2 Corintios 6:15. Es Pablo. En 2 Corintios 6:15 representa la maldad en Extrema. extrema y oposición hacia Dios, en este caso Belial. Ídolos asociados a demonios. Vamos a ver, la Biblia enseña que detrás de algunos sistemas idolátricos hay actividades demoníacas. Deuteronomio 32:17 sacrificaban a los demonios y no a Dios. Los sacrificios que se hacían en ciertos lugares por donde pasó el pueblo de Israel. Primera de Corintios 10:20, lo que los gentiles sacrificaban a los demonios los sacrifican. Aquí está hablando Pablo. Entonces, tengamos mucho cuidado con ir a lugares. Vean, yo siempre les hago esta advertencia en este punto, en de Corintios 10:20 a veces la gente dice, voy a limar este finito, ¿verdad? Porque esto es algo delicado que hay que hablarlo, pero sí hay que hablar. Hay gente que dice, ay, es que me invitaron al rezo del niño. Un ejemplo, voy a poner algo suavecito. ¿Verdad? Y me fui para el rezo del niño. Yo no recé, pero me comí todo lo que estaba ahí y me cayó mal, dice la gente. Hay gente que hasta diarrea les ha dado después un cristiano. Bueno, es que eso estaba consagrado, eso estaba dedicado, eso se hizo con un propósito. Cuando alguien se muere, los rezos a los muertos. Yo recuerdo que mi abuelita siempre peleaba conmigo porque ella decía, es que la comida de las ánimas, y yo le decía, tita, yo aquí no veo ninguna ánima, yo aquí todos los veo bien vivos, le decía yo, pero están dedicados. Tengamos cuidado con eso, porque eso es lo que está hablando aquí la palabra. Son cosas que son dedicadas a los demonios, tienen un propósito, un para qué, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. El hecho de que nosotros seamos cristianos no nos hace inmunes si por nuestra propia voluntad nos metemos en lugares donde no debemos ir o donde no debemos estar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eh, volvemos a lo mismo, no nos hace inmunes. El Señor nos redarguye, nos exhorta, no vaya, no lo haga, o nos advierte como lo hacemos en este momento, lo estamos advirtiendo, no lo haga. Pero si usted lo decide hacer, está cediendo su voluntad, y al ceder su voluntad, la puerta que usted abre. Ese es otro tema para un momento de guerra espiritual. Pero si usted abre la puerta, usted está cediendo su voluntad, y ahí es donde, ¿cómo es que un cristiano puede ser endemoniado? Bueno, eso es un tema para más adelante. Entonces, ahí les dejo esos nombres. Tengamos presente que el enemigo tiene todo una jerarquía
tiene todo un séquito, se le conoce de muchas formas, pero sigue siendo uno mismo con un poco de aliados que subieron con él, que quisieron ángeles caídos, que quisieron seguir al enemigo y por lo tanto ahora están al servicio de él. Perdón, esta es la parte como final que estaba puesta en la filmina como, ay, aquí, como la necesidad de que en la guerra espiritual usted y yo estemos conscientes de la realidad que se mueve en los aires y de toda la estrategia del enemigo, pero no olvidando que Dios nos ha dotado de herramientas para que en nuestra posición podamos cumplir la obra de permanecer en fe, porque al final de Así es. cuentas todo esto sigue siendo que sí, en el mundo tendremos aflicción, en el mundo tendremos sufrimiento, pero como creyentes servimos a Dios por lo que Él es o por los beneficios que obtenemos para hacer. Entonces, las estrategias espirituales en la guerra usted y yo estamos viviendo todos los días son las estrategias que nos recuerdan cuál es nuestra posición en Cristo, la autoridad que Cristo nos ha dado y al mismo tiempo las, la armadura con la que Él nos ha Ujú. vestido para poder hacer frente a todos los ataques del enemigo y permaneciendo firmes en ello, con esa armadura puesta, poder decir que pasó el día malo y salir victoriosos. Que aunque el enemigo que nosotros tenemos es real y es poderoso, que el pasaje mayor es el que está en nosotros con el que está en el mundo, que fue uno de los Amén. pasajes que vimos en la eh, filmina anterior, perdón, en esta que está en Juan, primera de Juan 4:4, que si sienten redundante hablar de la armadura de Dios, hablar de la realidad de este esfuerzo de Satanás, realmente de moverse en el plano, tanto, o sea, en el plano natural de nuestra cotidianidad, tejiendo una red, incluso, como dije, de 4 niveles para llegar a nosotros. La pregunta es si nosotros vamos a permanecer firmes en Cristo para que a través de todo lo que el enemigo está haciendo, quede eso inoperante y nosotros podamos resistir el día malo. Eh, Agradezco a Marixa por lo que el aporte de hoy. A Ausi, que se me había olvidado darle las gracias por la ayuda. Igual le doy las gracias a los que ayudaron en la lectura, a Patricia y a Teresita. Y no sé si estoy olvidando bueno, a alguien más, pero vuelvo, creo que es importante que usted y yo cerremos nuestros ojos y oremos, conscientes de que terminamos esta clase, conscientes de que la guerra espiritual que vivimos es real y que pero que se es solapada en la cotidianidad. Pero entre más alertas estemos, menos efectivos serán los ataques del enemigo. Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti, entendiendo que todo el trabajo del enemigo alrededor de todo este esquema, esta jerarquía que se ha levantado, hay solo una intención y es que nosotros no podamos cumplir es gran mandamiento que se enfoca en que nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con Dios sea la adecuada, amando a Dios sobre todas las cosas.
Ayúdanos a que en medio de todas estas cosas nuestra fe no falle y podamos permanecer firmes contra las acechanzas del enemigo, poniéndonos toda la armadura tuya, entendiendo, Señor mi Dios, que es a través de la lectura de la palabra, de orar sin cesar, de alabar tu nombre, de obedecer tu voz y de estar en comunidad, de edificarnos los unos a los otros en comunión, sabiendo que el llamado que tú nos haces a evangelizar, darte a conocer y a permanecer en la fe en medio de todas las circunstancias adversas que se nos presenten, esas son las herramientas que tú pones a nuestra disposición para después de haber pasado el día malo, permanecer firmes, para poder vencer y vivir una vida en victoria en medio de nuestro día a día. Ayúdanos, Señor, a sostenernos en ti, a depender de ti. Nos limpiamos de toda contaminación de carne, de sangre, y nos pedimos en esta hora que seas tu Sí, cerco, Señor, tu nos limpiamos protección de alrededor todo nuestro. En el nombre de contaminación. Cristo Jesús. Nombre de Jesús, Gracias, Señor. Señor. Guárdanos, Amén. Señor. Amén Que y muro amén. alrededor de esta casa. Amén. Bueno, muy buenas noches, que Dios les Amén. bendiga. Gracias por el minuto extra y nos vemos la próxima semana. Quiero Buenas noches. sacar un par de videos para que lo veamos para la clase de la próxima semana. Gracias, Yurita. Buenas noches. Muy buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias. Descansen. Feliz noche. Marisa, nuevamente gracias, Marisa. Chao, amiga. Buenas Chao. noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Estén muy bien.